El reciente apagón eléctrico a nivel nacional ha agravado esta situación. El acceso de la gente a alimentos, agua y medicamentos. Después de haber asumido durante largo tiempo una actitud pasiva y silenciosa, la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció más de 200 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela desde 2017 y criticó también al régimen de Nicolás Maduro por la represión contra líderes opositores y la población civil. Durante su intervención en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, Michelle Bachelet denunció que el organismo investiga 205 ejecuciones extrajudiciales desde 2017. Mi oficina documentó numerosas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y los grupos armados progubernamentales, colectivos armados, incluido el uso excesivo de la fuerza, los homicidios, las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos bajo custodia y el alcance y la gravedad de las crisis en los alimentos, la atención médica y los servicios básicos no han sido plenamente reconocidos por las autoridades, por lo que las medidas que adoptaron han sido insuficientes. El reciente apagón eléctrico a nivel nacional ha agravado esta situación. El acceso de la gente a alimentos, agua y medicamentos y afecta gravemente a los hospitales. También me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela y las alegaciones de las que las autoridades han usado arbitrariamente la ley contra el odio, aprobada en 2017 para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y cualquiera que exprese opiniones disidentes, lo cual termina por generar autocensura. Es importante que el equipo tenga acceso sin obstáculos, sin represalias contra ninguna persona que se haya reunido o haya intentado reunirse con ellos. La misión técnica permanece en Venezuela para estudiar una posible visita de Bachelet, ya que el régimen de Maduro le ha extendido una invitación. La ONU quiere asegurarse de que la exmandataria chilena tendrá libre acceso a opositores y disidentes si decide ir al país suramericano. Esa ayuda humanitaria de forma tal que pueda llegar al pueblo, porque no tiene ningún sentido enviar una cantidad de comida y enviar una cantidad de medicina a estos centros de acopio que se han establecido y que se quede allí sin poderlos repartir simplemente porque Nicolás Maduro pues no le ha dado la gana de abandonar el poder. Entonces yo creo que lo que sí podría discutirse sobre la mesa, aunque no de manera tan inmediata como nosotros quisiéramos los venezolanos, es la posibilidad de una intervención humanitaria que sí y solo sí se tiene que dar para que la ayuda pueda llegar al pueblo venezolano. El imperialismo no tiene ningún tipo de escrúpulo, y en este caso el imperio norteamericano, los que gobiernan Estados Unidos, que se creen emperadores del mundo, han presionado a pueblos y a países, han presionado a la Unión Europea. Algunos tratan de zafarse y no pueden porque la presión es mucha, los amenazan con sanciones y respetan al resto de los países que tienen que tener la misma posición de ellos hacia Venezuela, cuando el resto de los países saben que aquí en Venezuela lo que está operando es un golpe de Estado. Maduro también enfrenta el creciente respaldo al autojuramentado presidente Guaidó, que realizó su primera gira nacional en la que hasta los sectores considerados como bastiones del chavismo mostraron su apoyo masivo al líder opositor. Internacional, lo que se ha apoderado del país, han querido decir pues que es un tema de los Estados Unidos que busca apoderarse del petróleo de Venezuela. Aquí la realidad es que el causante de toda esta desgracia ha sido un modelo fracasado que ha llenado el país de millones de hambrientos, de millones de desesperados por tener una situación o una resolución a sus problemas, y que básicamente han sido víctimas de un modelo fracasado que se ha dirigido en esa revolución socialista del siglo XXI. Tendremos nuestros esfuerzos, obviamente dentro de la legalidad, para que la democracia sea restablecida en Venezuela. Todos sabemos que esto será posible a través de elecciones, unas elecciones libres y confiables. La diáspora venezolana le pide a la alta comisionada de los derechos humanos Michelle Bachelet que no sea cómplice del régimen de Nicolás Maduro y que visite el país. ¿Por qué no fue? Se envió una comisión, pero además una comisión que se ha negado a visitar los principales centros de tortura en Venezuela, como son el SEBIN, como es la Tumba. Para los venezolanos en el exilio, un pronunciamiento de Michelle Bachelet a favor de los venezolanos abriría las puertas a la entrada de una intervención humanitaria a Venezuela. Encuentro. Rusia y Estados Unidos celebrarán reunión en Roma donde abordarán sobre la situación de Venezuela. Revisión. Unión Europea repasará últimos esfuerzos diplomáticos por lograr una solución al conflicto en Venezuela. No obstante, explicar de que la colaboración entre ambos países ha sido potente, incluso se habla de la posibilidad de Rusia de participar sobre todo en este proceso de conversaciones entre el gobierno y la oposición. El presidente interino Juan Guaidó reaccionó a la petición de renuncia que le hizo Nicolás Maduro a su gabinete. Juan Guaidó reaccionó al anuncio de la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, quien informó en nombre del gobernante que este le había solicitado la renuncia a todo su gabinete. Lo que veo es un régimen muy débil
un régimen que ya no tiene respuesta, un régimen que no gobierna, sino canta victoria por tener un día más usurpando funciones, que no ha dado respuesta todavía al tema eléctrico, que hoy tenemos fallas en la fluctuación del sistema a nivel nacional. Mientras Maduro y su equipo se atrincheran en el Palacio de Miraflores en Caracas, Juan Guaidó tuvo un fin de semana movilizado en diferentes regiones del país. Sábado Guaidó visitó el estado Carabobo. Allí fue recibido con euforia en un mercado popular. Después tuvo que saltar vehículos para poder llegar a la tarima, desde donde se dirigió a los venezolanos en Valencia. ¿Nos acompañan? Vamos toda Venezuela a empezar a caminar y a movilizarse, porque lo vamos a lograr muy pronto. Aquí está la gente de La Guaira, la gente de Maiquetía, de Catialamar, de Caraballeda, de Macuto. El hecho de que esté en el estado Vargas, ¿qué significa? Bueno, seguimos recorriendo primero el país. Ya estuvimos en Carabobo y vamos a recorrer toda Venezuela organizando la Operación Libertad, la operación por el cese definitivo de la usurpación en Venezuela. Y por cada estado que hayamos visitado, la responsabilidad va a ser de ustedes, de los dirigentes, de la unión, de la unidad, organizarnos en comandos por la Operación de la Libertad. La crisis política en Venezuela sigue siendo un tema de preocupación entre congresistas y senadores republicanos. Para ellos, el fin del régimen de Nicolás Maduro está más cerca y sin retorno. La crisis política en Venezuela sigue siendo tema de preocupación entre congresistas y senadores republicanos. Para ellos, el fin del régimen de Maduro está más cerca y sin retorno. El régimen de Maduro como gobierno ya ha acabado. Él no puede proveer servicios gubernamentales, no puede proveerle comida, no puede proveerle electricidad. No hay. Y el gafo del año, narco rubio, perdón. Esta es la imagen aérea de cómo Maduro se ha movido para bloquear la entrada de ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela. Negar la comida y la medicina es un crimen contra la humanidad. Esta es la foto que él pone desde el puente de Tienditas. Los venezolanos y colombianos que viven alrededor de ese puente saben que ese puente no se ha usado nunca. Está cerrado desde el año 2016. Ahora te voy a decir, Marco Rubio, ese puente lo construyó Venezuela. Solita Venezuela. El tiempo de Maduro ha terminado. Amén. Cada día el Maduro está más débil, cada día la libertad y la democracia se acerca más. Para Venezuela también hubo pronunciamiento. Estados Unidos está listo para su ingreso. Bueno, lo que estamos preparados para actuar inmediatamente que se presente esa oportunidad y seguiremos trabajando. Obviamente no vamos a anunciar diferentes tácticas que se pueden utilizar porque el régimen lo va a tratar de impedir. Rubio reveló una conversación que sostuvo con el presidente Trump sobre el retiro del personal de la embajada estadounidense en Venezuela. Pero terminé esa conversación con el presidente y le dije algo que él está 100% de acuerdo. Dice, la próxima vez que la bandera americana esté en esa embajada va a ser en una Venezuela libre. Carlos Vecchio, el representante diplomático en Estados Unidos del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ocupó a partir de hoy 3 sedes diplomáticas de Venezuela en la Unión Americana. 2 son agregadurías militares, la otra, el consulado en Nueva York. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes desde Washington. Justo en este día de hoy, este lunes, el gobierno interino de Juan Guaidó ha tomado control de 3 de los 5 inmuebles que el gobierno de Venezuela posee en los Estados Unidos. 2 de estos 3 inmuebles precisamente en Washington, y entre ellos esta agregaduría militar y naval aérea. Aquí en la capital de los Estados Unidos nos encontramos con el embajador del gobierno interino de Venezuela, con Carlos Vecchio. ¿En qué estado se encuentra esta propiedad ahora mismo? Bueno, ustedes pueden constatarlo aquí y lo pueden comenzar a ver. Esto es una propiedad que está totalmente destruida. Han destrozado este inmueble que pertenece a todos los venezolanos. A nosotros nos llena de profunda indignación porque estos son bienes que pertenecen a la nación y hemos visto el estado en que lo están dejando. Si quieren nos acompañan para que puedan verlo ustedes y constatarlo, que todo prácticamente el edificio está destrozado. Todo lo que es las tuberías están rotas, están desmantelados. No hay ninguna computadoras ni videos o material de archivo. Es decir, han saqueado y han desmantelado estos activos. Estados Unidos elogió la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo, que reconoce al economista Ricardo Hausmann como el representante del gobierno encargado de Venezuela ante la institución hemisférica. La tarea más importante que realizará el profesor Hausmann será trabajar con el BID para la preparación para la Venezuela post-Maduro. Esta se convierte en otra representación diplomática del gobierno interino de Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como presidente encargado y con quien comparte una relación diplomática. Aún más aguda crisis política cuando Nicolás Maduro asumió el poder tras unas elecciones consideradas fraudulentas por más de 50 países del mundo. En el
El enviado especial de Estados Unidos para atender la crisis humanitaria en Venezuela resaltó que seguirán anulando visas a funcionarios y familiares del gobierno de Nicolás Maduro. Destacó el apoyo que recibió del personal local de la Embajada Americana en Caracas y aseguró que seguirán trabajando para los Estados Unidos. En horas de la mañana de este viernes, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa en Venezuela denunció la desaparición de Rafael González, detenido este jueves en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando prestaba sus servicios de logística a un equipo del canal estadounidense CNN. La abogada Andrea Santa Cruz informó la existencia de una orden de allanamiento ordenada por el juez Ángel Leonardo Cabreras en la residencia y oficina de González, argumentando una investigación por supuestos delitos de asociación para delinquir, conspiración y falsa atestación ante funcionarios públicos. Unos funcionarios de la Guardia Nacional pidieron identificación de los que estaban haciendo la cobertura de la noticia que se estaba desarrollando de la salida de un grupo diplomático del país. Cuando dieron la identificación, cuando Rafael dio la suya, lo apartaron, se comunicaron con lo que presumimos eran unos funcionarios del Estado y cuando estos funcionarios llegaron sin identificación, sus carros blancos sin ningún tipo de identificación, pues salieron del carro unas personas que presumimos agentes oficiales del Estado y se lo llevaron. País que enfrenta un asedio internacional no se ha detenido. Sus ciudadanos demuestran que el trabajo es la herramienta para seguir adelante sin perder de vista las amenazas que vienen desde la administración de Donald Trump, que ha desnudado un sistema de bloqueos financieros contra los venezolanos. Iris Varela, la polémica ministra de Asuntos Penitenciarios de Venezuela, justamente es la acusada no solo de armar a los colectivos, sino de liberar a los presos para que los presos defiendan a Maduro. Pretendieron agredir nuestra patria pensando que aquí no hay patriotas y que nos vamos a quedar de brazos cruzados. Iris Varela apareció primero en el puente internacional Simón Bolívar, exaltando señalamientos contra el gobierno colombiano. Para atender al pueblo de Venezuela. Lo que pasa es que ellos son traidores. No el pueblo colombiano, el narcogobierno de Duque y su cómplice. Horas después el canal BPI mostró estas imágenes que daban cuenta de que Varela también estuvo en el puente Francisco de Paula Santander. Lo hizo junto a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y supuestos civiles armados. También tenía un celular, lo que hace pensar que estaba filmando o fotografiando a quienes estaban del lado colombiano. Iris Varela es señalada de liderar iniciativas para repartir armas a los ciudadanos y de liberar presos en el estado Táchira para que defiendan a la revolución bolivariana. Y aquí no le tenemos miedo a ningún yanqui, sea quien sea. No tenemos el pulso para defender la patria.